Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión nos corresponde hablar de la Constitución y sus formas de gobierno. Para el caso de México, de hecho, cuando hablamos de una Constitución, podemos identificarlo como un documento fundamental y legal en el que se establece la estructura, la forma de organización y la legitimidad de un gobierno. También cuando hablamos de una Constitución, hablamos de que en ella se establecen la división de poderes, la organización territorial, los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por supuesto, el procedimiento para poder reformar dicha Constitución. Ahora bien, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dividida en dos apartados, por así decirlo. Una parte dogmática que comprende del artículo primero al artículo 29 y que habla de los derechos fundamentales de todos los integrantes del país. Y por otro lado, la parte orgánica que comprende el resto de la Carta Magna, es decir, del artículo 30 al 136. El segundo tema que abordamos es la distinción entre formas de Estado y formas de gobierno. Cuando hablamos de formas de Estado, nos referimos a aquellas en las que se centran en la estructura territorial y la distribución del poder. También nos referimos a las formas de Estado cuando decimos que ellas indican los diferentes modelos que puede tomar la estructura de la institución estatal. Cuando hablamos de formas de gobierno, básicamente entendemos a aquellas formas que se ocupan de cómo se ejerce el poder y quién lo controla. En relación a las formas de Estado, podemos decir que existe el Estado capitalista. Básicamente es un tema económico en donde los medios de producción y el capital son privados, en donde estos medios de producción y este capital están en muy pocas manos. Las relaciones de producción se basan en el trabajo asalariado, por lo tanto, hay una división por clases sociales. Luego tenemos el Estado federal, que está integrado por un conjunto de entidades políticas o federativas, pero de menor jerarquía. Estas entidades federativas de menor jerarquía deciden unirse o formar un nuevo estado independiente, como en el caso de México, que tenemos 32 estados que se unen para formar uno nuevo que se llama República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos. Y estos diferentes estados o federaciones están sometidas al mayor, pero conservan su autonomía respecto a su régimen interior, es decir, aunque existe, por ejemplo, una constitución que los regula a todos, cada estado por separado puede tener su propia constitución. Tal es el caso del estado de Morelos, que tiene su propia constitución. También existe otra forma de estado que puede ser el socialismo, el estado socialista, que es en oposición al sistema capitalista. Este modelo de gobierno dispone de los medios de producción, distribución y consumo para hacer una justa y equitativa distribución de la riqueza. Existe el socialismo utópico, es decir, un socialismo que busca hacer un cambio paulatino, pero por eso le llaman utópico, porque por quererlo hacerlo de forma paulatina nunca lo va a lograr. Sin embargo, existe otra forma de Estado que es el comunismo, que es un sistema radical, es radical al socialismo, coinciden en su afán de querer erradicar el capitalismo, pero a diferencia del socialismo, el comunismo lo quiere hacer de una forma contundente, tajante, incluso violenta. Cuando hablamos de las formas de gobierno, ya dijimos que se refiere básicamente a la loable labor de dirigir de manera regulada a los grandes grupos sociales. En ese sentido, el gobierno forma parte medular de la estructura del Estado. Recordemos que los elementos del Estado son gobierno, territorio, población y la soberanía.
Entonces, el gobierno es parte de esa estructura de Estado. Mm, Decíamos que entonces que el gobierno, que forma parte medular del Estado, es uno de los elementos y va a generar o a desarrollar la loable labor de dirigir. Y esta dirección y esta acción de dar órdenes no debe ser de forma aislada o de forma arbitraria, debe ser a través de un conjunto de normas que deben estar previamente establecidas. En el caso de México, en el artículo 40 se habla de qué régimen de gobierno tenemos y ahí nos habla de un régimen que tiene 4 características. Es un gobierno o una república, es republicano, democrático, representativo y federal. A diferencia de los otros tipos de gobierno que podrían ser la anarquía, la autocracia, el absolutismo, la dictadura, el totalitarismo, la monarquía, la tiranía, y que por supuesto se diferencian de la democracia y la república, que sería el caso de México, pero también además existe la oligarquía, la aristocracia y la teocracia. Cuando hablamos de las funciones del Estado, podemos decir que el Estado se integra por órganos y cada uno de ellos cumple o tiene fines o funciones legales por realizar. Es decir, dicho de otra manera, tiene facultades y atribuciones que le confiere la ley y a eso es a lo que le llamamos funciones de Estado. En México, particularmente, podemos decir que existe una división de poderes y eso nos lo indica el artículo 49 de nuestra Constitución, en donde dice que el poder supremo de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. En el artículo 50 nos establece las características y atribuciones del poder legislativo y nos indica que este poder legislativo se va a dividir en 2 cámaras, una de diputados y una de senadores. En el artículo 580 nos habla del Supremo Poder Ejecutivo y especifica que está en un solo individuo a quien se le llama presidente. Y a diferencia del poder legislativo del artículo 50 y el poder judicial del artículo 94, el presidente es una sola persona y el legislativo y el poder judicial está en diferentes personas. Y justamente en el artículo 94 nos indica cómo es la estructura del poder judicial. Dice que se deposita en el Poder Judicial de la Federación y que está compuesto de una Suprema Corte de Justicia, de un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados apelados y en juzgados de distrito. Esto es en cuanto a las formas de gobierno, a las funciones, particularmente en nuestro país. Y con esto esperaría yo poder abarcado el tema y aquí comparto la bibliografía en la cual utilicé para este tema. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.